Entonces, pues buenos días a todos, nos da mucho gusto saludarles, bienvenidos a Soy Ejecutivo Legal. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos al gran maestro y gran compañero nuestro, admirado también y apreciado también por todos nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, porque bueno, pues como sabemos, el maestro pues es un experto en temas justamente mercantiles. Entonces, bueno, pues en esta ocasión tenemos el tema de la ejecución de sentencias mercantiles con el maestro Nabor García López. Él es abogado, tiene la especialidad en juicios orales mercantiles y también es maestro en Derecho Procesal Civil. Entonces, bueno, pues maestro, pues adelante, por favor. Muchas gracias. Qué amable, buenas tardes a todos, estimado auditorio. Una disculpa por la tardanza, problemas técnicos con el horario y trabajar siempre con la tecnología es traicionera porque pues dependemos de la tecnología y eso nos aplaza pues varias actividades. Sin embargo, tenemos que acatar y atender las invitaciones de los amigos y pues mi agradecimiento infinito nuevamente a su ejecutivo legal, al maestro Fidel por la atenta invitación, pues ya que pues tenemos bastantes ocupaciones. Sin embargo, hacemos el espacio para pues atender estas invitaciones porque pues nos debemos a ellos. Y bien, para cuestión de abreviar tiempo, vamos a iniciar rápidamente lo que es la materia que nos ocupa, la prescripción de las sentencias mercantiles. Bien, de entrada tenemos de que el derecho de tutela judicial efectiva eh, marca la pauta para que todo gobernado que tiene una contienda judicial que se es sometido a la función jurisdiccional, pues tiene derecho a que esa sentencia primero sea efectiva, que ese recurso que tenga que resolverse y tramitarse en ese procedimiento llegue a una conclusión y que esa conclusión pues sea materializado. ¿Qué quiere decir esto? Toda pretensión inicia con una demanda, con una contestación, con un periodo probatorio de alegatos y la emisión de una sentencia. La ley, el Código de Comercio, la ley de títulos de operación de crédito, todas las leyes especiales que regulan aspectos mercantiles prevén plazos y tiempos para el dictado de las sentencias. Una vez que las sentencias son emitidas y que han causado ejecutoria, que han adquirido una firmeza procesal, que ya no pueden ser recurridas por una instancia ordinaria o extraordinaria, como en este caso el juicio de amparo directo, ¿qué pasa? Tenemos una sentencia que se tiene que ejecutar, pero esa sentencia, yo estimo, desde mi punto de vista personal, que ese espacio que tenemos, el tiempo que la misma ley nos da, que son 3 años para juicios ejecutivos y orales y 5 años para juicios ordinarios, especiales, laudos arbitrales, todas las demás leyes que no están, o perdón, materias que no están previstos en esta fracción, se tienen que ejecutar. Por lo tanto, no siempre está supeditado a la voluntad de las partes ese plazo procesal. Bien, ejemplifiquemos. Las sentencias pueden ser de tres maneras. Hay sentencias que son declarativas, hay sentencias que son constitutivas y hay sentencias que son de condena. Bien, el plazo para su ejecución es de 3 años a partir de que cause ejecutoria, bien sea por Ministerio de Ley o bien sea porque así lo decidió un recurso de un tribunal de alzada, bien sea del Tribunal Colegiado de Apelación o bien sea del Tribunal Colegiado en amparo directo, etcétera. Pues ese plazo de 3 años es discutible porque tenemos dos tesis que, por un lado, nos dicen que en caso de que las partes o la parte ejecutante, en este caso el actor, tiene un plazo de 3 años para poder ejecutar esta sentencia, pero si esa sentencia que se decretó a su favor no lo ejecuta en esa temporalidad de 3 años, autoriza la ley, ojo, el Código de Comercio nos autoriza que esa sentencia sea prescrita su ejecución, ese derecho que tiene para que pueda ser ejecutable, pues, se prescribe, bien sea a petición de parte o de oficio, de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional. Sin embargo, aquí es donde nace un problema técnico y jurídico porque hay tesis
como la 5 del 2016, que tenemos aquí una contradicción tanto en la doctrina, en la jurisprudencia y en el propio Código de Comercio, porque el Código de Comercio establece de manera clara y tajante que el plazo para la ejecución de la sentencia es de 3 años. Pero ¿qué pasa si esa sentencia, donde la parte ejecutada, la parte demandada, no llegare a promover una sentencia, pero un incidente de extinción de ese derecho, de la preclusión de ese derecho que tiene la parte actora para ejecutarle esa sentencia donde fue perdido en esa instancia? La jurisprudencia que cito establece que el juez no puede decretar de manera oficiosa esa prescripción porque establece o dice, se analizó en esa jurisprudencia 5 del 2016 que solamente mediante un incidente de extinción del derecho se puede precluir esa determinación. ¿Por qué? Porque deriva de una sentencia de cosa juzgada. Bien, no comparto desde mi punto de vista como académico, como maestro de Derecho Procesal Civil y Mercantil, como secretario judicial, no comparto esa decisión. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia que derivó de esa tesis, pues se tratan de dos asuntos totalmente distintos, cuyo tema de análisis, pues nada tiene que ver con lo que establece el Código de Comercio, con lo resuelto en el amparo en revisión 505-2015 y el otro que tenía aquí a la mano, no lo tengo aquí a la mano, pero es un 111 de 2013. Y de esas contradicciones de criterios deriva el 51-2016, donde estableció que, ¿qué dice la primera sala? No, solamente mediante un incidente, la parte ejecutada puede solicitar la preclusión de ese derecho de su contrario para que esa sentencia le sea ejecutable. No lo comparto porque, aparte de que tenemos en materia mercantil la litis cerrada y que esa litis cerrada tiene que ser a petición de parte, es cierto, pero durante la fase del procedimiento que inicia desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia. En la ejecución de la sentencia, que también muchos de mis compañeros de la función jurisdiccional de manera oficiosa decretan el inicio de la ejecución del procedimiento. No lo comparto porque la litis es cerrada y la pretensión de las partes tiene que ser a voluntad de las partes para que se inste el procedimiento de ejecución. Es cierto, las sentencias son de orden público y se tienen que cumplir, pero el juez de distrito, lo que sí estoy de acuerdo es que el juez de proceso, el juez ordinario, el juez del expediente, no puede tener de manera ininterrumpida, de manera permanente, ese expediente. ¿Por qué? Porque todos los asuntos mercantiles existe una contienda personal entre dos particulares. Donde existe un actor, existe un demandado, llámese persona física o persona moral, un ente público, un fideicomiso, pero todos tienen que ver con derechos personales y además que tiene que ser una relación entre dos partes, en donde no existe un interés difuso, en donde no existe un interés social que el Estado esté interesado en que permanezca. Por eso no comparto totalmente con la tesis esta que ahorita les comparto. De hecho, perdón, no lo mandé para compartir ahorita con el coordinador, pero ahorita se los envío para que tengan conocimiento de esta tesis. Y ahora bien, en esa misma tesis, que es la pauta que muchos de mis compañeros temen a decretar la prescripción de la ejecución de las sentencias, porque pues para no mm, contradecir su determinación con lo que establece esta jurisprudencia de que la prescripción de la sentencia
puede ser decretada de manera oficiosa por el juez de procesos. Cuestión que, desde luego, como anticipé, no lo comparto porque al ser una litis cerrada en donde existe solamente voluntad de particulares, donde hay una parte que salió perdidosa, donde existe una condena líquida y exigible, entonces no se puede, el, el juzgador no puede tener de manera permanente e indefinido, de manera activo o en trámite ese expediente. ¿Por qué? Porque si no, pues contraríamos, contraríamos el espíritu del legislador de que las sentencias se tienen que ejecutar o que se tienen que concluir. Bueno, hay un detalle que con base a esta misma tesis 5 del 2016, que es el cantado que a muchos juzgadores les impide em, cumplir con esa decisión de tener por prescrita una sentencia. ¿Se imaginan ustedes? Les pongo un ejemplo y por qué no comparto y por qué sostengo de que los compañeros de la función jurisdiccional no debemos de acatar esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque los temas que trató son distintos. Uno se trató de un incidente de prescripción, pero ojo, no vamos a confundirnos de que el artículo octavo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su fracción décima, establece que una excepción que puede oponer el demandado al contestar la demanda ejecutiva mercantil u oral es la de prescripción. Pero una cosa es que sea oponible como excepción y otra cosa es que la sentencia emitida y que quedó firme ya con calidad de cosa juzgada, el juez no la pueda prescribir. O sea, son dos momentos procesales totalmente distintos. Uno es antes de la emisión de la sentencia y el otro es en ejecución de sentencia. Que dicho de paso, el tema de la ejecución de sentencia es un tema súper importante porque muchos de mis compañeros, o sea, no saben a ciencia cierta cómo se tramita una ejecución de sentencia y por eso también tenemos infinidad de sentencias que son condenatorias o declarativas y que no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos un error técnico que no sabemos cómo aterrizar en los puntos resolutivos de las sentencias ejecutivas u orales mercantiles. Antes de continuar con ese tema, déjenme también de comentarles por qué esta tesis considero que es inconvencional. Y les explico. Por cuestión de tiempo, empiezo al revés para que me explique. Las sentencias de la Corte Interamericana, que son de orden público y además vinculante para el Estado mexicano, prevé como máximo en varios de las sentencias que ha emitido inclusive contra México, nos da un plazo de 2, 3 y 5 años para que esas sentencias sean ejecutables. Estoy hablando del procedimiento de ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana. Si en esas sentencias, si en ese instrumento internacional tenemos un parámetro para cumplir con la sentencia, entonces dentro del derecho interno no existe ninguna causa que nos impida a nosotros eh, pues tener que en trámite tanto tiempo una sentencia que la verdad es que lo único que nos va a hacer es llenarnos de expedientes en nuestros cajones, en nuestros secretarios, perdón, en nuestras secretarías, y que esa sentencia nunca se va a poder llevar a cabo, o bien, nunca se va a poder concluir. ¿Por qué? Porque tenemos a tesis que nos dice que el juez no puede decretar de manera oficiosa la prescripción. Aspecto que totalmente difiero, porque esa tesis data del 2016 y ya no corresponde a la época actual. Otro argumento que tengo para no aplicar esa tesis es que existe una antinomia entre esa tesis de rubro, déjenme ver si tengo aquí a la mano esa tesis, la que dice de rubro, juicio ejecutivo mercantil, el juzgador no puede analizar de manera oficiosa la prescripción de la acción cambiaria derivada de un título de crédito. Bueno, si esa tesis establece que el juzgador no puede analizar la prescripción de la sentencia
Pero por otro lado, el mismo ordenamiento mercantil establece de manera tajante y clara, déjeme ahorita, eso sí lo tengo aquí a la mano, les voy a dar el fundamento, por qué estimo que existe una antinomia entre estas dos terminaciones. Fíjese que establece el 1079 del Código de Comercio en su fracción cuarta. Dice, cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalado los siguientes. Fracción cuarta, 3 años para la ejecución de la sentencia en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que prevén en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos. Bueno, si esta ley, si este artículo 1079 es claro en determinar que solamente tenemos el plazo de 3 años para poder ejecutar una sentencia, bueno, entonces, transcurrido ese plazo, yo no le encuentro ninguna justificación el por qué no podemos prescribir pues un expediente que tiene una sentencia condenatoria, líquida y exigible. ¿Sí? Entonces, por eso considero, de hecho lo he tratado con varios maestros míos, considero que esta jurisprudencia 5 del 2016 ya no corresponde a la realidad, debe de ser modificada o interrumpida. Desafortunadamente, en materia de amparo, solamente algunas partes están legitimadas para solicitar su interrupción o su modificación. De hecho, desde luego, desde un punto de vista muy personal, lo hice en la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, cuando yo fui secretario en esa sección mercantil, desacatando esta tesis y además justificando mi decisión, prescribí muchísimos expedientes que contenían sentencias ejecutoriadas y que además eran de condena. ¿Por qué? Porque, o sea, no existe razón de ser para poder tener en vigencia tantos expedientes. Y por eso estimo de que esa tesis debe de ser interrumpida. ¿Por qué? Les voy a mandar dos sentencias y la propia ejecutoria de esta tesis, y cuando tengan la oportunidad en sus casitas, en su centro de trabajo, analícenlo y van a ver que los temas tratados en esas dos sentencias no corresponden ya a la realidad, o bien son temas distintos al 1079 del Código de Comercio, del cual estimo que al ser de la primera sala debe de ser interrumpida. Espero y tengo la confianza de que la nueva integración de la Corte, estamos en una etapa muy complicada de la Administración de Justicia mexicana. Espero que los que llegan a ser electos y con designación del voto popular, pues puedan tener realmente esa capacidad de razonamiento y que en su momento esta tesis puede ser modificado. ¿Quiénes están legitimados para poder solicitar esta modificación de esta jurisprudencia? Pues los plenos regionales, los tribunales colegiados, donde el asunto es parte, el juez de distrito que haya participado en el expediente del cual deriva el acto reclamado, las partes, actor o demandado de un expediente que estiman de que esa jurisprudencia pudiera ser, pues, inconvencional o que ya no tiene su naturaleza de ser. ¿Por qué? Porque la época del 2016, cuando se creó, al día de hoy, pues ya cambiaron. Y sin limitar al juez para que determine de manera oficiosa la prescripción de la sentencia, creo y estimo, el punto de vista mío como secretario judicial, ojo, no estoy hablando a nombre de mi titular ni nada, a nombre muy personal, estimo que a título personal, esa jurisprudencia, pues tiene que ser interrumpida. Y de hecho, cuando yo estuve como secretario en el segundo circuito en Nezahualcóyotl, yo decreté muchísimas prescripciones de ejecución de sentencias y preparé un material en donde yo iba a solicitar una contradicción de criterios, que esa contradicción de criterios, perdón, debe de ser modificado, y pues elaboré 11 oficios
para mandar a cada uno de los ministros de la Corte y uno al Pleno para que hicieran suya mi petición, porque o es una facultad, perdón, uno de los motivos por el cual puede ser analizado la interrupción de una jurisprudencia es precisamente que mediante un ejercicio de una facultad de atracción que hagan los ministros de la Corte puedan analizar ese tema. Y para mi buena suerte y de mi titular, que con mucho miedo me firmó los acuerdos, en ese momento me dijo, vamos a esperar una hora a ver si no lo recurren las partes, a ver si no se van al amparo indirecto y a ver si no nos regaña el juez de distrito al frente porque prescribimos las sentencias y además existe esta jurisprudencia. Le dije, ni se preocupe. Cuando me llegue esa notificación, yo mando mi solicitud de contradicción de criterios ante la Corte y además solicito mediante una facultad de atracción que tienen los ministros que hagan suya mi petición y que analicen nuevamente estos temas y van a ver que no coincide ya con la realidad. Y ahora bien, ¿y por qué les digo esto? Todavía, hoy en día tenemos en las sentencias que, como lo dije ahorita al inicio de mi intervención, pueden ser declarativas, de condena o simplemente eh, absolutorias. Pero ahora bien, una sentencia declarativa y de condena, un ejemplo, ¿cuál sería? Les explico. En un juicio ordinario, o perdón, en un juicio oral mercantil, en donde se reclama, por ejemplo, un cargo no reconocido y una tarjeta de crédito o débito es un cargo indebido de un cuentaviente que de manera injusta o ilegal se le hizo un cargo a su cuenta que no reconoce. Y pues mediante el juicio oral mercantil solicita la nulidad de ese cargo, obtiene esa sentencia a su favor, pero ¿qué pasa en las sentencias o qué hicieron en una de las sentencias que me tocó analizar después en el curso de sentencia mis compañeros, mis queridos y apreciados compañeros? Miren, tenemos un problema complicado con las ejecuciones de las sentencias, porque si no delimitamos de manera clara y contundente cuál va a ser el efecto o cuando no tenemos una cantidad líquida y exigible, pues dejamos a las partes que en ejecución de sentencia, mediante un incidente, pues promuevan esa carga procesal a su favor y determinen de qué manera se va a exigir ese cumplimiento. Lo cierto es que dentro de la misma sentencia tenemos que fijar los lineamientos para que esa sentencia sea legalmente o pueda ser ejecutada. Pero ¿a qué voy con esto? Con mi ejemplo que decía del cargo no reconocido. Un compañero mío, un secretario judicial de muchos años de trayectoria, lo que hizo fue de que eh, no solamente decretó la cancelación de un cargo no reconocido, sino que además condenó como una prestación que le solicitó la parte actora que se le eliminara, ojo, que se le eliminara el nombre de ese actor X al sistema de información crediticia o financiera, la eliminación de su nombre. ¿Y qué dice mi compañero en esta sentencia extraordinaria? Dice, pues como lo solicitó la actora, se condena al Instituto de Información Crediticia que dentro del plazo de 3 días, ojo, dentro del plazo de 3 días, cancele, ¿sí? la, la orden o gire instrucciones para que el nombre del actor sea eliminado de ese sistema financiero. Ojo, compañeros, no es así. ¿Y por qué les digo esto? Tiene mucho que ver cómo fijamos los lineamientos para cumplir una ejecutoria en una sentencia, porque si no nos metemos en un problema técnico que nunca vamos a poder cumplir. Entonces ahí sí tenemos que cumplir 5, 10 y 15 años, tener trámite de un expediente mal tramitado, porque en sentencia le dimos un enfoque que no le corresponde. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo reviso ese expediente particular, le di cuenta a mi titular en turno y le dije, oiga, señor, esta sentencia no se puede ejecutar, pero porque tuvimos un problema, un error judicial, así se lo dije.
tuvimos un error judicial cuando decretamos en sentencia la cancelación del nombre del actor en ese sistema financiero. Dice, ¿pero por qué? Porque la propia ley de institución crediticia dice que todo el banco, la base de datos de todos los contribuyentes, los cuentavientes, de todos los usuarios del servicio financiero, tiene la obligación de permanecer dentro de ese sistema durante el plazo de 5 años. Eso es por ley. O sea, no puedo yo decir en una sentencia, ¿por qué? Porque en un proceso ordinario mercantil o un proceso oral mercantil, yo no puedo declarar la inconstitucionalidad de una norma. Lo único que debo de hacer es cumplirla y acatarla porque no soy juez constitucional. Pero muchos de mis compañeros que, con todo respeto, muchos de mis compañeros que conocen de juicios de amparo, de repente les das un expediente mercantil o un procedimiento civil y se confunden con el trámite y le quieren darle el tratamiento de un juicio de amparo a un juicio mercantil, del cual técnicamente no es correcto, porque cada ley tiene su propio procedimiento de ejecución. La cuestión es que era evidente que la parte demandada no podía cumplir dentro de ese plazo. ¿Por qué? Porque por ley tiene que mantener dentro de 5 años esa información dentro de su base de datos. ¿Qué sí le pude haber dicho de esa manera? Ah, dentro del plazo de 3 días, infórmame que ya mandaste o informaste o solicitaste a esa plataforma tecnológica la cancelación o eliminación de o más bien, o el ocultamiento del nombre de esta persona X en tu sistema. Porque ustedes saben, los que son contadores públicos, los que conocen de sistemas financieros, saben que esos sistemas no se pueden borrar. Se permanece en una sábana durante un plazo de 5 años y bueno, tenemos ese problema técnico. Y por eso sostengo que el juez de procedimiento, el juez ordinario que conoce de trámites mercantiles, no puede tener de manera permanente o de manera indefinida en un expediente mercantil de su conocimiento, porque si no, nos llenaríamos de expedientes. ¿Y por qué justifico esta decisión? Pues mi punto de vista personal. ¿Qué pasa en las sentencias mercantiles, ejecutivas sobre todo, en donde el demandado se constituyó en rebeldía y que nunca tuvimos a ciencia cierta un dato indicativo fehaciente de que efectivamente ese demandado sí fue llamado correctamente al juicio, que no compareció a contestar la demanda? Y bueno, si no se enteró que hubo un juicio ejecutivo mercantil en su contra, en donde además se decretó una sentencia que además eh, se, se le condenó a diversas prestaciones, si no tuvo conocimiento de todo ello, o sea, ¿cómo mediante un incidente va a venir a pedirme, mediante un incidente de prescripción, la preclusión de ese derecho del actor para ejecutarle esa sentencia? O sea, es imposible. Técnicamente, en la práctica, los que vemos procedimiento mercantil, técnicamente es imposible. O sea, nunca vamos a esperar, nunca el demandado, el ejecutado, nunca va a llegar a nuestro escritorio con una promoción a decirnos, señor juez X, vengo a solicitarte mediante un incidente de prescripción que de manera interlocutoria determines que la sentencia emitida en tal fecha a favor del actor X, mm, pues ha prescrito. ¿Por qué? Porque no lo ejecutó dentro del plazo de 3 años que le prevé el 1079. Ah, no, pues muchas gracias. Nunca nos va a llegar en nuestro escritorio una promoción de esa naturaleza, porque el demandado, estoy seguro que o bien fue llamado por un edicto, o sea, nunca se va a enterar a ciencia cierta que fue emplazado. Y con mucho más razón va a venir a pedirme mediante la vía de un incidente la prescripción de una sentencia vía incidental. Por lo tanto, estimo que estas dos sentencias, amparo en revisión, que dieron origen a la jurisprudencia 5/2016, ya no corresponde a la realidad, debe de quedar superado,
Por lo tanto, o sea, espero que en un futuro no muy lejano se tenga la oportunidad tengamos la oportunidad de analizar una jurisprudencia donde se modifique este criterio o donde se sustituya por otra, en donde faculte al juez ordinario que analice la prescripción de la sentencia de manera oficiosa y no como lo impide esta jurisprudencia que no lo puede hacer, porque además, si yo me fuera al amparo o solicitara más bien la modificación de esta jurisprudencia, mi primera justificación sería de que le da un trato diferenciado, desproporcional, a otras acciones que también son de carácter mercantil y de orden público, como por ejemplo el procedimiento ordinario. O sea, ¿por qué el procedimiento ordinario, por qué en los juicios ordinarios mercantiles el juez de distrito o el juez de proceso mercantil en ese juicio sí puede analizar la prescripción de la sentencia de manera oficiosa y por qué en estas dos no? Y en todas ellas solamente existe una contienda entre un actor y un demandado, en donde existe una relación procesal entre dos sujetos llamado actor y demandado, y donde no existe un interés público del Estado, en donde no hay un interés difuso que tengamos que cuidar. Por ello sostengo que, o sea, sí existe un trato diferenciado con las demás acciones. Ahora bien, ¿qué pasa también ejemplo, con los concursos mercantiles o con las acciones colectivas que también son de orden público? Y además, en esas acciones sí hay interés público, interés difuso y derechos colectivos. Bueno, pues concluyo, compañeros, sostengo que eh, la jurisprudencia 5-2016 pues no, ya no corresponde a la realidad y que los jueces de procedimiento, los jueces ordinarios, los jueces de proceso deben de analizar de manera oficiosa la prescripción de las sentencias. ¿Por qué? Porque solamente atañen a derechos particulares entre dos partes, actor y demandado, y no existe ninguna justificación de que durante 20 o 30 años tengamos de manera indefinida y permanente esos expedientes con una sentencia que ya data de más de 10, 15 años y que con motivo de esa jurisprudencia no lo podemos prescribir. Amigos, estoy a sus órdenes para cualquier duda. Desgraciadamente, por cuestión de tiempo y por compromisos académicos, tengo que, pues, dejar la sesión, este comentario más bien, porque ya ni siquiera expuse el tema que tenía preparado para ustedes, pero me comprometo a mandarles ahorita al coordinador académico de esta institución todo el material, tanto la ejecución de las sentencias que les comenté en materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia 5-2016, las tesis relacionadas con estas prescripción de sentencias y también los materiales que tengo, sentencias que tengo en este tipo de temas. Y bueno, espero que sea de su utilidad y que tengo un espacio de 10, 15, 20 minutos para cualquier inquietud que tengan. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Pues antes que nada, agradecerle mucho esta extraordinaria exposición que nos acaba de compartir. Y bueno, pues primeramente, pues saber si ya todas las personas que estamos aquí en la sala, si tuviéramos alguna pregunta para realizarle al maestro. Y también agradecemos la participación del magistrado Mauricio, que siempre nos está acompañando en nuestras sesiones. Muchísimas gracias. Así que adelante, compañeros. Fernando, adelante. Buenas Lo Adelante, tardes. escucho, don Fernando. Fernando. Sí, sí me escuchas. Buenas tardes. Buenas tardes. Abonando a lo que, bueno, muchas gracias por la invitación también, licenciado, y gracias por la información que nos comparte. Abonando a su disertación, tenemos que hablar que también el juzgador tiene que ser imparcial. Entonces, parte de la prescripción de una sentencia es el derecho a que no quede la condena vacía, ¿no? No quede a manos de indeterminado tiempo la preocupación de la parte condenada. Incluso a mí en lo personal me tocó un asunto donde la parte actora fue la condenada porque se absolvió. Y nunca, como usted comentaba, nunca va a venir la parte condenada a ver que le cobren. Entonces sí, estamos, bueno,
abonando a su disertación, no solamente es el hecho de llenarnos de expedientes, sino una seguridad jurídica a las partes, de que no quede indeterminada el tiempo en que se ejecute una sentencia. Muchas gracias. Sí, gracias, don Fernando. Le agradezco mucho su intervención. Y sí, claro, desde luego, o sea, pero lo que sí quiero dejar precisado es que, o sea, no, el juez pues siempre es imparcial. em, Además, el juez es el director del proceso. Pero ojo, es muy claro que distinguir que una vez que tenemos la sentencia determinada, en ejecución de sentencia, le corresponde a las partes su tramitación, es cierto. Lo que yo sostengo es que cuando las partes, ejecutante o ejecutado, no hicieran uso de ese derecho, el juez tiene expedita su facultad o debe tener expedita su facultad para poder prescribir esa sentencia, ese expediente. ¿Pero por qué? Porque dentro del plazo legal que las partes tuvieron conocimiento para poder defender sus derechos en ejecución de sentencia y no lo hicieron, ese derecho se les tiene que precluir. No debe de ser permanente, no debe de ser, o sea, no debe de quedar sujeto a la voluntad de las partes que un expediente no debe de ser concluido. Si el juez es el director del procedimiento, es el único que debe de tener la facultad para poder decidir qué va a hacer con ese expediente. ¿Por qué? Porque dentro del plazo de 3 años que las partes tenían para poder ejecutar su sentencia y no lo hicieron, bueno, pues el hecho de que no lo hayan hecho durante el plazo de 3 años, eso no implica que el juez pues debe de esperar a que algún día comparezcan las partes para decir, oye, pues ya llegué, pues estaba de descanso, pero ya llegué y solicito, juez, de que vía incidental determines que la parte actora ejecutante pues precluyó su derecho para cobrarme. ¿Por qué? Porque no lo hizo en el término de 3 años que tenía a su favor. Entonces, esa parte es lo que yo no comparto, porque si no, eh, más que inseguridad jurídica, la sentencia en sí misma ya le dio la seguridad jurídica, ya le dotó de seguridad jurídica a las partes, porque ya, pues ya hay una sentencia determinada, ya llegamos al fin del procedimiento en una primera instancia. La fase ejecutiva es la que no se cumplió, o es la que no se concluyó, o es la que no fue omisa la parte ejecutante en ejercitar su derecho. Pero eso no implica de que el juez, bueno, sostengo que el juez no debe de ser pasivo y tenerle, bueno, le llamo miedo a esa jurisprudencia y que pueda prescribir su sentencia. Yo lo he hecho, afortunadamente ninguno de mis jueces han ido al bote por haber aplicado esa tesis, más bien por no haber aplicado esa tesis, porque he justificado y mis decisiones. De hecho, les voy a mandar ahorita un acuerdo que yo he hecho recientemente como secretario judicial, en donde decreté la prescripción de sentencias del 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, porque es evidente y es notorio que ya transcurrió más de 10 años, 14 años, y que no se ha ejecutado esa sentencia. Mi pregunta aquí es, bueno, estamos en 2025 y son juicios del 2002, 2003, 2004. Bueno, me esperaría yo otros 20, 30 años más en lo que se modifique la jurisprudencia para poder darle el destino final a estos expedientes. Estimo que no. Por eso mi decisión de que una vez que ya transcurrió el plazo que prevé la ley, el Código de Comercio, el 1079, para que la sentencia sea ejecutable y que no se haya hecho, creo que el juez, como director del procedimiento, debe de darle el destino a este expediente, aún con una sentencia condenatoria que debió de haberse ejecutado. Gracias, compañero. Muchas gracias, licenciado Fernando. Y bueno, pues alguien más que quisiera compartirnos alguna idea, porque tenemos demasiadas preguntas, maestro. Tenemos demasiadas. Si usted me permite, no sé Sí, cuántas claro, pudiera yo hacerle. Tengo más o menos como 10 preguntas. sí, échemela a saber. Cualquier cosa, ¿Sí? aquí cualquier compañero del foro que nos ayude. Ah, perfecto, muy bien. Mire, aquí tenemos varias. Muchas felicitaciones, eso sí.
Nos pregunta María, ¿cómo se ejecuta una sentencia contra una sociedad mercantil? Juan Martínez nos dice, ¿puede ejecutarse una sentencia mercantil extranjera en México? Anita nos dice, muchas felicidades, ¿qué es un incidente de nulidad de actuaciones? Luis Hernández nos dice, ¿qué facultad tiene el juez durante el procedimiento de ejecución? Ahí tenemos cuatro, maestros, si usted me lo permite, ahorita le realizo cuatro más. Sí, bien, empiezo por el final. Un incidente de nulidad de notificaciones. Mire, tenemos dos oportunidades para promover un incidente de nulidad de notificaciones. Si yo soy parte, actor o demandado y resulta que no fui emplazado correctamente, pero todavía no se dicta la sentencia correspondiente, puedo comparecer ante el juicio, darme por notificado y promover dentro del plazo de 3 días, cuando yo me entero de los autos, un incidente de nulidad de notificaciones en donde estimo que los vicios que contiene la cédula de emplazamiento o del auto de exequento no fue correctamente ejecutado o no se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento que autoriza el Código de Comercio. ¿Cuáles son uno de esos elementos que no se cumplieron o que estimo que no pudieron haberse cumplido? Ejemplo, que no se cercioró el actuario, que domicilio donde se me emplazó es donde yo vivo, trabajo o habito o tengo el principal asiento de mis negocios. Otro, por ejemplo, que el actuario judicial en esa cédula de emplazamiento no haya relacionado o no haya transcrito cuáles son los anexos o los traslados que me dejaba a mi disposición. Otro vicio que muy usual también es de que a lo mejor dentro de la cédula de emplazamiento el actuario judicial no transcribió el auto que contenía el mandamiento que me tenía que hacer de mi conocimiento. Existen muchos motivos por el cual se puede tramitar un incidente de nulidad, pero ojo, tiene que primero comparecer a juicio y dentro del plazo de 3 días que ya tuvo conocimiento de los expedientes o del expediente, tiene que tramitar su incidente, porque luego comparecen al procedimiento, pero ya vienen con su incidente de nulidad de notificaciones. Y por eso luego se les declara infundado porque no tuvieron conocimiento real qué actuaciones tengo en el expediente. Y por eso luego se los declaro infundado y cuando les digo, híjoles, sí era el momento oportuno, pero ¿qué crees? Te me adelantaste. Debiste de consultar el expediente para poder invocar cuáles son los vicios que tú estimabas de que el actuario judicial incurrió. Y por ejemplo, pongo un caso muy concreto en Yucatán. En Yucatán, hace un poquito más de 8 años, tenía en su legislación procesal local una determinación de que, ejemplo, se mandaba emplazar al demandado en un juzgado distinto, en un estado distinto en donde se conocía el expediente de Yucatán, pero ahí su legislación de ellos pues más bien, no era obligatorio correr traslado a la parte demandada porque su legislación así estaba. Por fortuna, la Corte ya declaró inconstitucional, perdón, ese artículo porque dejaba en estado de indefensión la parte demandada. Porque cuando yo era secretario judicial en Cancún, me llegaron muchos exhortos para ejecutar o para emplazar en Cancún. ¿Y qué era lo que yo les decía al juez exhortante? Oye, pues, te agradezco pues, que me tomes en cuenta para hacerte la chamba, pero ¿qué crees? Mi normatividad es esta, mi legislación procesal es esta, ¿y qué crees? Mi normatividad sí me exige que me mande los traslados. ¿Y qué nos decía el juez, el homólogo de Yucatán? Es que, ¿qué crees? La legislación local aquí dice que si rebasa las actuaciones de más de 200 hojas, no tengo la obligación de correr el traslado. Oye, entonces, esa parte en particular, pues dejan en estado de indefensión la parte demandada. ¿Por qué? Porque no le doy la oportunidad de manera frontal de que conteste cada uno de los puntos controvertidos o hechos y además de que se defienda correctamente porque no le estoy dando todos los elementos para ello. Eso es un motivo de un incidente de nulidad de notificaciones. Y bueno, la otra pregunta, ¿cuál era, compañero maestro? Sí, sí, maestro dice, por ejemplo, ¿qué facultad, cómo se ejecuta una sentencia contra una sociedad mercantil? Ah, bien, mire, ese tema se los debo porque teníamos pendiente una charla de ejecución de sentencias mercantiles. Desafortunadamente, ese día que me tocaba platicar con usted ese tema, me enfermé y tuve que cancelar a última hora mi intervención. Sin embargo, el procedimiento de ejecución de sentencias es muy bonito y muy padre
Y si hablo de ejecución de sentencias, me llevaría 4 horas porque es de mis moles favoritos. Pero inicio. Una ejecución de sentencia en materia mercantil contra una sociedad colectiva, una sociedad anónima, el nombre que le corresponda, dependiendo qué tipo de acción es la que le estoy reclamando. Ejemplo, puede ser en la vía ordinaria, ejecutiva o especial. Expongo los 3 ejemplos. 1. Si es un socio el que me viene reclamando en la vía especial mercantil, ejemplo, la reposición de un título accionario porque resulta que se le extravió o el comisariado o la junta directiva o el consejo de administración resulta que alteraron o le dieron una finalidad distinta a su acción como socio accionista de la empresa, tendré que ver de qué manera lo voy a ejecutar, si es que le asiste la razón. ¿Quiénes son los obligados a cumplirlo? Ojo, puede ser la asamblea de accionistas, o bien puede ser el consejo directivo o el consejo de administración o la mesa directiva quien tenga a su cargo la administración de la sociedad mercantil. Entonces, dependiendo mucho de qué clase de acción es la que me plantea, y es como le daré el cauce en la ejecución de sentencia. Pero otro ejemplo muy práctico, inclusive si la persona que me está haciendo la pregunta, si lo pudiera hacer más concreto, pues de ejecución de sentencias tengo 150,000 ejemplos. Entonces, si me pudiera plantear de manera más concreta cuál es en sí su pregunta más concreta, con mucho gusto, porque la ejecución en sociedades mercantiles es amplísimo. De hecho, sobre ese tema hay infinidad de material y espero que si no les aburre mi plática y si no se enojan el auditorio, el día bueno, no el día, mejor por mediados de junio, por allá que tengo un espacio más disponible, podemos platicar. Me ofrezco, siempre antes de ofrecido, me ofrezco en platicar con el auditorio ejecución de sentencias. ¿Y por qué agradezco esta pregunta? Porque muchos de los asuntos que tenemos en trámite también en ejecución de sentencia, ojo, no es que haya inactividad procesal, no. Si hay promociones tendentes a ejecutar la sentencia. Lo que pasa es que ese incidente viene mal tramitado. Y acuérdense que en cuanto no existe cantidad líquida y exigible, la parte ejecutante tiene la obligación de justificar su ejecución mediante ese incidente para que de manera interlocutoria el juez resuelva y ordene que esa sentencia sea ejecutable. Pero la verdad es que tenemos muchos problemas técnicos con ese tipo de problemas. Ejemplo, en materia mercantil también inclusive me pueden solicitar hasta una nulidad de un acta de asamblea. Pero luego, por un lado, luego me vienen a reclamar la nulidad de la asamblea y por el otro lado también en la misma demanda como prestación B me ponen la oposición a esa asamblea. Ojo, de ahí de entrada ya tenemos 2 acciones contradictorias. Y es lo que he dicho, se los he hecho de plano porque mira, yo no puedo analizar exactamente cuál es tu pretensión porque por un lado me pides la nulidad de asamblea, pero por otro lado te estás oponiendo al acuerdo determinado en ellas. Dime cuál de esas 2 puede prevalecer, corrígelo, complétalo y me lo vuelves a presentar. Pero también tengo un ejemplo muy feo, muy drástico de un compañero mío, ya ni recuerdo su nombre, porque no es un ejemplo digno de cualquier funcionario judicial, pero aquí es donde advierto que solamente mis compañeros ven juicios de amparo o procedimientos en amparo, porque en este asunto raro, ¿qué es lo que hizo mi compañero? Dividió la continencia de la causa, separó los autos y giró oficio a la oficina de comercio común para que le asignara una nueva demanda y respecto de la prestación B, se lo volvieran a presentar. Oye, espérame, eso no se hace en materia mercantil. Ahí sí, es vía excepción y eso es solamente derecho que le corresponde a la parte demandada porque es parte de su excepción. Pero no le podemos hacerle la champa al actor, corregirle su demanda, porque eso no lo autoriza el Código de Comercio.
Pero bueno, les comento el ejemplo, la ejecución en materia mercantil es tan amplio porque viene un procedimiento de ejemplo, si es un ejecutivo mercantil y si tengo un bien embargado, viene un procedimiento de avalúo, de remate, de adjudicación. Si es un inmueble, tengo un procedimiento de remate, de avalúo, tira de escritura, entrega del inmueble. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento exactamente puedo ordenar la entrega del inmueble al actor o al demandado, perdón, a quien tenga la razón, o es hasta cuando se tira la escritura, etcétera? Son temas que se analizan en la ejecución de sentencia, pero pues no sé qué hablo de ejecución con ustedes y ahorita estamos en prescripción mercantil, pero sigo a la orden. ¿Cuál era la otra pregunta, compañero? Sí, maestro. Y ya creo que ya sería la última también para no abusar de su No, no tiempo, se maestro. preocupe, No, no hay problema. Ah, ya, bueno. ya me calentaron, entonces seguimos. Sí, ok. Fíjese que acá tenemos una que dice, oiga, bueno, muchas felicidades, nos comentan. Y bueno, pues también dice, ¿cuándo queda firme una sentencia? Ah, bien. Una sentencia queda firme cuando no es recurrida por las partes. Las sentencias pueden ser apelables o los que no son recurribles procede el amparo directo. En las sentencias que son apelables, dependiendo si es un juicio ejecutivo, oral, ordinario o especial, pueden ser apelables en un plazo de 6 y 9 días. Y cuando no son recurribles por la vía ordinaria, el amparo directo contra el cual puede ser impugnado, tenemos un plazo de 15 días. Si dentro de esos plazos no es recurrida una sentencia, queda firme, adquiere la categoría de cosa juzgada y a partir de ese momento puede ser ejecutada y también a partir de ese momento el plazo que tenemos de 3 años para poder ejecutarla, que es lo que establece el 1079 del Código de Comercio. Perfecto, maestro. Y bueno, pues también nos comenta Alejandro, dice, ¿existen medidas precautorias que pueden solicitarse durante la ejecución de una sentencia? Claro, un tema interesantísimo. No, es que me hacen preguntas que me enamoran y eso me obliga a quedarme más tiempo, pero las medidas precautorias, de hecho, si me lo permite, maestro, tengo una sentencia extraordinaria que hice en materia mercantil. Bueno, extraordinaria para mí porque yo la hice, pero quién sabe qué opina el foro. Pero en un asunto de una medida cautelar que fue negado por un juez mercantil, viene la parte demandada que ahorita a propósito ya no existe, se extinguió por un decreto de la reforma de energética, perdón, me pidieron una medida cautelar o pidieron al juez de proceso una medida cautelar, se la negaron, vino el amparo, aquí también se la negamos, pero justifiqué por qué no era, por qué esa medida cautelar no le irrogaba ningún perjuicio. Y es claro, es evidente que durante el procedimiento y en ejecución de sentencia se pueden decretar medidas cautelares. Las medidas cautelares, las que prevé el Código de Comercio. Sí, bien sea porque yo tengo el temor fundado de que, oye, mira, es que ya tengo una sentencia condenatoria y tengo miedo de que mi oponente, el demandado, el que perdió la sentencia, pues pueda dilapidar los bienes o transferirlos. Y pues todavía no tengo, todavía no inicio la ejecución de la sentencia, todavía no queda firme, juez, provéeme de que pues, este bien no se remate, no se venda, no se transmita, hasta en tanto no tenga yo firme mi sentencia y pueda iniciar el proceso de ejecución. Es claro, o sea, nomás expóngamelo con claridad y con precisión cuál es su pretensión y el juez del procedimiento, ojo, las medidas cautelares se tramitan ante el propio juez que está conociendo del asunto. ¿Sí? Porque luego me lo quieren presentar como una demanda aparte y luego ahí los andan bateando y paseando con la medida precautoria y en ese inter pues ya se enteró su contrario y ya transmitió el vehículo, ya lo entosó a nombre de su esposa, etcétera, y pues nosotros mismos entorpecemos el procedimiento, permítame la expresión. Entonces, hay muchísimos ejemplos, pero agradezco mucho la pregunta porque luego llegan abogados aquí conmigo y me gusta mucho platicar con los abogados porque luego leo promociones y luego cuando los hago sentar aquí en mi escritorio y resulta que su pretensión o lo que me dijeron en su promoción nada tiene que ver realmente con su intención.
Entonces le digo, pues, o sea, aclárame, o sea, dígame exactamente qué es lo que quiere para saber si le estoy entendiendo. Pero bueno, no todos los compañeros proceden de la misma manera, tenemos mucha carga de trabajo y no nos permite, pues andar cotorreando con los abogados, pero les he dicho siempre que la única oportunidad que tenemos para interactuar con ustedes como este tipo de preguntas es en este espacio académico. Y bueno, no sé si tenga otra pregunta, compañero. Sí, maestro, muchas gracias. Dos preguntas finales. Dice, ¿qué autoridad es competente para ejecutar una sentencia mercantil? ¿Y qué diferencia existe entre una sentencia definitiva y una interlocutoria en materia mercantil? Pregunta de Valeria y de Ernesto. Gracias. Muy bien. Mire, las sentencias definitivas, valga la redundancia, de hecho, en el material que les voy a mandar, precisamente establece cuáles son qué tipo de sentencias hay en materia mercantil y dice que son definitivas y además existen las interlocutorias. Las definitivas son las que deciden el fondo del asunto. Las interlocutorias son las que resuelven contra los incidentes o de los incidentes que se tramitan en los juicios. ¿Cuáles son esos incidentes? Muchísimos. Puede ser de falta de personalidad, incidentes de liquidaciones, pago de honorarios, costas, incidentes de ejecución de sentencia. Todos los incidentes que son planteados ante el juez de distrito o ante el juez de procedimiento se llaman interlocutorias. ¿Por qué? Porque ya no deciden el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque el derecho de donde nace su ejecución deriva de una sentencia definitiva que es la que ya causó ejecutoria. ¿Sale? Y esas sentencias se tramitan ante el propio juez del conocimiento del asunto. Muy bien, maestro, perfectamente. Y ya sería, ¿qué autoridad es competente para ejecutar una sentencia mercantil? Ah, bien, el mismo juez el mismo juez que nos resolvió la sentencia definitiva. O sea, no es como en materia penal que tenemos tres tipos de jueces, ¿no? Es el juez que conoce de la admisión de la demanda, que desahoga las pruebas, que dicta la sentencia. Es el mismo juez en el mismo expediente que se hace la ejecución de la sentencia. Ojo, nomás que cuando es en ejecución de sentencia, se debe de tramitar vía incidental. ¿Sale? Perfecto, maestro. Bueno, pues esas serían todas prácticamente las preguntas. No sé si gusta compartirnos un comentario final para cerrar esta sesión, maestro, y también pues agradeciendo el tiempo que nos brinda. No, o sea, al contrario, pues comentarios tengo muchísimos, pero más que nada expresarles mi gratitud por hacer esta mi casa y también porque pues estoy muy agradecido porque pues, es la única oportunidad también que tengo para poder pues desahogarme con ustedes. Pues desgraciadamente, aun cuando en materia mercantil ya tenemos muchísimos años, sigue siendo nuevo para muchos. O sea, tenemos muchos problemas, tanto en la redacción de la demanda, contestaciones, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos, o sea, luego no logramos convencer al juez. Luego en ejecución de sentencia ni se diga, hay sentencias que no se pueden ejecutar, pero porque existe un error técnico en la defensa del actor o del demandado, o sea, no saben cómo exactamente plantearlo, pero pues estos espacios son para ello y lo he dicho siempre, estoy en la mejor disposición de poder compartir mis experiencias de esta novatada de estos años con ustedes y pues mi agradecimiento por la oportunidad que me dan de platicar con el foro y pues siempre estoy a la orden para cualquier inquietud. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues no sé si podríamos abrir nuestros micrófonos, compañeros, para darle un fuerte aplauso a nuestro estimado maestro Nabor. Por favor, muchas gracias, maestro. Muchas felicidades por esta extraordinaria, por esta extraordinaria sesión que nos compartió. Y bueno, pues estamos muy agradecidos. Ya usted está en el grupo. Si usted gusta, también puede compartir directamente los materiales, maestro, también Ah, para bien. que usted tenga esa libertad. Y bueno, pues muy agradecidos, maestro, de que nos haya brindado estos minutos. Sabremos de su carga de trabajo y por eso lo apreciamos muchísimo más. Al contrario, yo soy el agradecido. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchísimas gracias, maestro, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Nos vemos en la próxima y maestro, que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias.